Hola, buenas, bienvenidos al canal una vez más. Hoy os traigo un vídeo tutorial de cómo configurar una controladora Revolt. En mi caso tengo una Revolt V2, pero esto es tanto válido como para la V1, V2, V3. En la Mini no voy a atrever a decir que sí, aunque también supongo que no tendrá ningún problema para configurarla. Y que la diferencia entre unas versiones y otras son más físicas que de software. Perdón, que de hardware. Digamos que la distribución de los componentes cambian, tienen puertos para poder enchufar a la bolo, o sea, a la placa con los 4 SEX en uno, etcétera. Bueno, su configuración es muy sencilla y para ello usamos un programa, un software que se llama Razefly One, de los compañeros y de los chicos que desarrollan esta maravilla de programa, y que abriendo el navegador, nuestro navegador favorito, pues escribimos Razefly, aquí está escrito ya, razefly.com, entramos y en ella pues tenemos la tienda, tenemos el equipo, los productos que venden, las preguntas frecuentes, etcétera. Aquí pues podéis empaparos todo lo que queráis sobre esta maravillosa controladora y todos los componentes que venden estos compañeros. Si nos vamos al apartado de software, que es el que a nosotros nos interesa para este tutorial, y nos vamos al apartado de download, lo que nos encontraremos son dos apartados claramente diferenciados, que serían el cliente y configurador, o cliente y configurador, que sería el programa, digamos, el ejecutable que después utilizaremos para configurar nuestra controladora. Y este es el firmware que vamos a flashear a nuestra placa, a nuestra controladora de vuelo. Bueno, aquí tenemos los enlaces para descargar el cliente, nuestro configurador, tanto para Mac, para Windows, para Linux, y como veis aquí tenemos para 32 bits y para 64 bits. Yo ya he descargado, me voy aquí a la carpeta de descargas, ya que ya la he descargado, que sería este ejecutable. Vamos a la carpeta, me lo voy a llevar al escritorio, tanto el configurador como el firmware, ¿de acuerdo? Bueno, lo que me voy a llevar al escritorio sería lo que se descarga al picar en el enlace, y este sería el enlace para descargar el firmware. Esto lo que nos va a producir serían una carpeta, un zip, una carpeta comprimida, y un archivo de extensión .bin, que sería el programa que vamos a flashear a nuestra controladora. Bueno, yo os recomiendo crear una carpeta. Yo la voy a crear, por ejemplo, aquí en el escritorio. La voy a llamar, pues, Razefly, Razefly One, y la versión del instalador que voy a utilizar. En mi caso sería la 3.24, creo que sí, 3.24, ¿de acuerdo? Y el contenido de esta carpeta comprimida lo voy a extraer a esa carpeta. ¿Ok? Vemos que en el interior tenemos una serie de carpetas, una serie de archivos de biblioteca de vínculos dinámicos, y en ella tenemos aquí el ejecutable, que es el programa que vamos a utilizar para configurar nuestra controladora de vuelo. Os recomiendo crear una carpeta de files. En este caso voy a poner aquí el firmware, y dentro de ella voy a poner el file 324, que es el que vamos a flashear. Vamos a arrancar el programa. Y en el momento que arrancamos tenemos una portada muy bonita con un vídeo de algún piloto volando. Creo que era Schizo o... Sí, creo que era Schizo el que estaba haciendo este vídeo en su día. Aquí tenemos un tutorial, la página de Facebook, y lo único que tenemos... Bueno, aquí tenemos la versión, la 324 del cliente que vamos a instalar. Aquí podemos cambiar si queremos a español. Yo recomiendo siempre que estas cosas las hagáis en inglés, tampoco es un inglés complicado, y así es más fácil reconocer comandos y palabras con las que ya estamos bastante acostumbrados. Lo único que tenemos que hacer es enchufar, ¿vale? Enchufar la controladora con el cable a nuestro PC. En mi caso era un sonido largo, ya que tengo una versión beta en la que el inicio es así de escandaloso, ¿de acuerdo? Y directamente pues me aparece la versión que ya tengo instalada. En este caso yo tengo la 374, pero voy a cargar manualmente la versión 324 para que veáis cómo se hace. Aquí en actualizar el firmware, pues os aparece la ventana de bienvenida. Voy a cargar localmente el archivo,
Para ello, pues selecciono la carpeta y en la carpeta de firmware selecciono el archivo. Le doy a abrir, preparándose para flashear. Y ahí estamos flasheando la versión. Vamos a dar un saltito de vídeo. Muy bien, y ya tenemos el firmware flasheado. Le damos a OK, se nos reinicia la controladora y lo primero que nos encontramos es una bienvenida al piloto. Le damos a continuar. Bueno, previamente hay que tener enlazado el receptor a nuestra emisora. Yo tengo, como estáis viendo, una Tanaris y de receptor estoy utilizando un XM Plus. Así que, como es un receptor de Tanaris, voy a seleccionar un receptor de Tanaris. Le doy a siguiente. Esa configuración queda automáticamente salvada. Vamos a conectar el receptor a la Tanaris. Aquí tenemos un vídeo que podemos enlazar de YouTube. No va a ser necesario, vais a ver lo sencillísimo que es. Le damos a siguiente. Aquí vamos a indicarle qué tipo de VTX estamos utilizando. Yo en mi caso estoy utilizando un TBS Unifique Pro. Me estoy conectando a través del TX, del UART 3 TX. Y le doy a siguiente. Muy bien. Nos preguntan que si vamos a querer que tengamos invertido el sentido de las palas. Os comento por encima. Como todos sabéis, en Betafly o en el, digamos, por defecto, siempre las palas siempre han girado hacia el interior del dron, ¿de acuerdo? Y en Racefly puedes utilizar la versión en la que puedes configurar que las palas giren en sentido contrario a la habitual, digamos, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues a la hora de volar no vamos a notar diferencia, pero sí es verdad que a la hora de caer o cortar hierba, toda esa hierba cortada y toda esa suciedad no va a ir a la lente, con lo cual vamos a tener esa pequeña ventaja o digamos o ese añadido de que no ensuciamos el objetivo y podemos volar más tranquilamente. También es verdad que dicen bueno, que las turbulencias que se crean en el dron en la parte trasera son más limpias. Bueno, yo ahí no voy a entrar. Voy a poner las palas invertidas porque la verdad me mola. Y llegamos al maravilloso punto que tiene Racefly One, que sería este wizard de 6 pasos, muy intuitivo, muy sencillo, para tontos, vamos a decirlo claramente, y es lo que necesitamos: sencillez, facilidad, interface sencilla y nada de complicarnos. Tendremos tiempo de complicarnos y de hecho podemos profundizar todo lo que queramos. Le vamos a decir done, que estamos correctos, estamos de acuerdo, y aquí vemos el apartado, digamos, más importante o el que vamos a fácilmente configurar. Tenemos 6 pasos, estos son los 6 pasos que tenemos. En el primero vamos a configurar la controladora de vuelo, en el segundo vamos a detectar el receptor de nuestra emisora, en la tercera vamos a configurar precisamente la emisora, en el cuarto paso vamos a actualizar los EX, poniéndole la versión la última que vamos a poder utilizar. Vamos a calibrar los motores y por último vamos a corregir y comprobar la dirección de giro de los motores. Aquí abajo tenemos los tipos de modos de vuelo, que también voy a explicar por encima, digamos, los estrictamente necesarios, aunque podemos ver aquí en una ayuda para qué sirve cada uno de los modos de vuelo y que dependiendo de la versión que descarguemos tendremos más o tendremos menos, ya que esta gente está constantemente cambiando. Aquí tenemos el famoso Quopa. El Quopa es el famoso Tortuga y que podemos en versiones que soporten de shock, aunque me han dicho que también con multishock se puede, yo al menos todavía no lo he conseguido. Y podemos poner el modo de armado, el modo level, que sería, digamos, el modo angle, ¿vale? El failsafe, podemos configurar el booster, bueno, los modos de LED, los colores, el direct mode, ¿de acuerdo? El direct mode es muy importante que lo vayamos a utilizar, igual que también el brain drain mode,
también es muy importante que lo vayamos a usar. No está el Turkley, que todavía aquí en esta versión no está, en las betas ya sí está. Y vamos a pasar al primer punto. ¿De acuerdo? Le damos al botón y lo primero que nos pregunta es qué tipo para qué tipo de uso vamos a utilizar nuestro quad, que si lo vamos a utilizar para carreras, racing o para freestyle. Bueno, este paso que la gente ya le crea una duda de, bueno, es que yo lo quiero utilizar para las dos cosas. Bueno, no os comáis mucho el coco. Yo, por ejemplo, que lo utilizo para racing, voy a marcar racing, pero la única diferencia entre una y otra es que en el modo freestyle está, digamos, los speed y los expos están configurados como Esquizo lo puso en su día y así lo dejó, lo integró, digamos, en el programa, en el configurador, ya que antes sí existía un modo Esquizo que podías tú activar y que, bueno, como a la gente le ha gustado, ha servido, lo han integrado y lo han llamado el modo freestyle. Yo voy a poner el modo racing, voy a dar siguiente, se salvan los cambios. Ahora vamos a seleccionar el tamaño de nuestro quad para 3 pulgadas o menor, 4 o 5 pulgadas, como en mi caso, o 6 o más grandes. Le damos a siguiente. Y esta es la primera maravilla que nos vamos a encontrar. Voy a quitar la emisora para que se vea mejor el detalle. Quitar también los protectores de los sticks. Y el primer paso que vamos a notar es que en otros configuradores como Betafly y demás, pues teníamos que indicarle si habíamos girado la placa, la controladora, la habíamos girado 90 grados para tener el puerto USB disponible en un lateral. Y eso pues creaba dudas de si tenías que poner 90, si tenías que poner menos 90, hay gente que ponía 270 grados, etc. Aquí simplemente te piden que pongas el quad, que lo pongas en una superficie plana, como yo lo tengo aquí ahora mismo, lo voy a poner así para que se vea más claramente. Y simplemente le damos a siguiente. Entonces él ya ha memorizado cómo estaba la controladora en ese momento. Y ahora lo que nos pide es simplemente que lo pongamos de narices. O sea, que lo pongamos en vertical. Lo ponemos en vertical. Y le damos a siguiente. Con estas dos posiciones él tiene referencias para saber cuál es la orientación de nuestra controladora. Y es así de simple y así de sencillo. Ya está, no necesitamos más nada. Seguimos para bingo. Y nos pasamos ya al segundo punto, a la detección de nuestro receptor. Como antes ya en el primer inicio le hemos dicho que teníamos un receptor para Tanaris y demás, lo único que nos está diciendo es que preparemos nuestra emisora. Que la encendamos, que nos aseguremos que está encendida. Voy a ponerla por aquí para que la podáis ver y que veáis qué sencillito y qué fácil va a ser enlazar y configurar esto. Tiene que estar transmitiendo a más de 5 metros. Bueno, esto realmente no es tan importante. Ya os digo que lo va a hacer perfectamente. Ahora mismo está escaneando. Y ya está. Ya está. Le damos a la siguiente. Y nosotros ya tenemos la controladora enlazada con nuestra emisora. El siguiente paso es configurar precisamente la emisora. Así que voy a retirar un poco. Lo primero que nos dicen que encendamos la radio, que no estemos seguros, lo mismo que antes. Y que le damos a siguiente. Y que movamos los sticks en círculos. Movemos los sticks en completos círculos. Y después dejemos el acelerador al mínimo. El pitch y el roll centrado. Y le demos a siguiente. Que movamos la palanca del acelerador. Que movamos la palanca del yaw. Movamos el pitch. Movamos el roll. Que movamos la palanca, el switch del armado. Yo en mi caso siempre lo pongo en esta palanca, en la posición central. Y que, perdón, desarmado, ¿eh? Lo primero que nos dicen aquí, dicen que pongamos el switch del armado, lo pongamos en posición de desarmado, en esta posición, y que le demos a siguiente. ¿Seguro? Sí. Siguiente. Él ya ha hecho una foto de la palanca, de las palancas de nuestra controladora, y ahora que la pongamos en armado. Yo en mi caso, en la posición central de este switch, y le doy a siguiente.
compara una foto con la otra y ya sabe perfectamente cuál es el botón de armado de nuestra emisora. La radio ya está completamente configurada, le damos a Done y nos vamos a actualizar los ex. Lo primero que te piden, efectivamente, es que marques un check para que le indique que sí, que has desmontado las palas, que las has desconectado y que tienes que conectar la batería, ¿de acuerdo? Voy a quitar la emisora. Voy a conectar la batería. Como escucháis ya, el sonido de los ex es distinto, ya que esta es una versión ya que sí es una versión estable, la 324. Le damos a siguiente. No quite la corriente de los ex durante este proceso. Dice que puede tardar 2 minutos, lo que habéis visto lo que ha tardado, no tarda nada. Espérese a que te finalicen los tonos, que ya ha finalizado. Le damos a OK. Esperamos, procesando, salvando cambios. Espera que termine los tonos y le da OK. Y aquí tenemos un resumen de lo que acaban de hacernos, que es actualizarnos los ex. Aquí tenemos la dirección. Reverse, normal, reverse, normal. Aquí no hay que tocar nada, es información, ¿sabes? Directamente le damos a Done y nos vamos al siguiente paso, que es calibrar los motores. Aquí sí os recomiendo que quitéis las tuercas de los motores. Ahora os explicaré por qué. Bueno, como estáis viendo aquí en el primer modo, el modo de armado, ya estamos viendo que nos aparece directamente el switch que yo tenía configurado para mi armado, que en este caso sería para ellos el 6. Aquí veis el canal 6. Y si yo cambio ahora la palanca, ¿veis? Se aparecen aquí el cambio de la palanca. Pasamos a calibrar los motores. Sí, he removido las hélices y tengo que desconectar la batería, que en mi caso no la he desconectado todavía. Vamos a desconectar la batería. Muy bien. Marco el check y le damos a siguiente. Calibración de motores. Conecte la batería y espere a que finalice el inicio de los ex para calibrarlo y después presione OK. Le damos a OK. Si ha escuchado los tonos apropiados de los motores y se ha hecho suficientemente la calibración. Si quieres, no, por favor, arrancar los motores de la calibración. Esto lo que te están diciendo es que ahora después podemos calibrar los motores y ver una cosita que tiene muy interesante RSFly One y lo vamos a ver ahora cuando terminemos, que sería el paso 6. El paso 6 sería corregir la dirección y comprobar cómo está. Bueno, aquí nos piden que quitemos las palas, que esté la batería conectada, como en este caso la tenemos todavía conectada, pues solamente marcamos el check y le damos a siguiente. Bueno, ahora mismo están los 4 motores, no sé si se aprecia en el vídeo, están los 4 motores funcionando, están girando los 4. Así que como están los 4 funcionando, lo único que tenemos que responder a la pregunta, ¿están todos los motores girando? Pues sí, están todos los motores girando. Ahora lo que te pregunta es ¿cuál está girando? Tenemos que comprobar que en mi caso está girando este de aquí. Voy a ponerlo así para que lo veáis más claro. Esta sería la parte delantera donde tengo yo la cámara y está girando el motor delantero izquierdo. Con lo cual el delantero izquierdo lo señalo y le doy a siguiente. Ahora me pregunta que cuál es el que está girando. Y en este caso está girando el delantero derecho. Así que marco el delantero derecho y le doy a siguiente. Seguidamente me pregunto otra vez que cuál es el que está girando y en mi caso está girando este motor. Así que el trasero derecho y le doy a siguiente. Y te quedas como hoy y el último evidentemente por descarte, ya sabes cuál es. O sea, este. Espera que finalice todos los tonos, como habéis escuchado ahora mismo, le damos a siguiente, a OK. Vamos a chequear la dirección del giro de los motores. Ellos ya tienen puesto aquí el motor al contrario, en dirección normal y al contrario. Bueno, como habéis dado cuenta, la numeración de los motores en RSFly es distinta. Aquí tenemos el motor 1, es decir, este es el motor 1, este es el motor 2, este es el motor 3 y este es el motor 4.
Vamos a arrancar los motores. Le damos a OK. Y lo que nos pregunta es que si todos los motores están girando en la dirección correcta. Bueno, como nosotros hemos utilizado, o yo he utilizado, el sentido de giro inverso, pues tengo que girar al contrario. Si toco con el motor, este está girando en esta dirección, es correcto. Este está girando en esta dirección, este en esta, y este está girando en esta dirección. O sea, todos los motores están en la dirección correcta. Si no lo tuviesen, le damos a no, y podemos aquí cambiar el sentido de giro de los motores, tan simple como eso. Yo en mi caso le digo que sí, y el wizard está completado. Solamente queda darle a Done y ya hemos terminado. Con lo cual ya podríamos directamente coger, armar nuestro quad, ponerle unas palas, irnos a volar y comprobar lo maravillosamente que va sin tocar absolutamente nada. Y cuando digo absolutamente nada es que ya no hay que tocar nada. Ni vibraciones, ni nada de nada. Todo para la gran mayoría de las configuraciones. Evidentemente, eso hay que probarlo, hay que ver si es verdad. Y hasta que no vamos a la pista, pues no vemos cómo vuela. Ya os digo que os va a sorprender lo maravillosamente que va esta controladora con este maravilloso Racefly One. Vamos a también ahora a configurar un par de modos que antes de ir a volar os digo que vais a alucinar, que serían el... Bueno, aquí tengo el buce, que no lo tengo configurado, y el canal que tienen asignado ahora mismo es el 0. Fijaros bien que el de armado es el canal 6. Para encontrarlo es muy sencillo. Yo lo que hago es que pongo el 7, ¿de acuerdo? Y aquí aparece ya directamente la palanca. Como yo el buzzer lo voy a poner, en mi caso, en esta palanca, ¿de acuerdo? Lo que hago es que la muevo y veo cómo en pantalla se está moviendo. Es decir, que acabo de dar con el 7. Yo ya lo sabía, pero eso simplemente probar. Que no es el que queremos. Simplemente escribimos aquí el 8 y en el momento que movemos la palanca no hay que dar a salvar ni nada. ¿Veis? Que ya no se mueve porque no estamos en su correcta. El 8 a lo mejor es esta o es esta de aquí atrás. Mira, es esta de aquí atrás. ¿Eh? Esto ya depende de la configuración de vuestra propia emisora, los canales que tengáis habilitados. Yo en mi caso el buzzer lo voy a poner en el 7, que sería esta palanca que tiene rebote. Y como quiero que suene cuando yo presione el pulsador, pues lo que hago es que me llevo esto a la zona. Esto es exactamente igual que en Betaflight. Si salvo el cambio, ya tengo buzzer. Otros dos modos que tenemos que utilizar, que serían, a ver dónde los tenemos, el Direct Channel y el Brain Drain Channel. Estos dos modos son filtros dinámicos, como en Betaflight, hacen maravillas, corrigen vibraciones, no calientan los motores. En anteriores versiones sí tenían un problema de calentón de motores, esto ya lo han corregido, gracias a Dios. Y lo único que vamos a hacer, yo en mi caso, como lo voy a querer siempre tener activo, pues aprovechar que en la palanca de armado que tenemos en mi canal 6, en la zona central, tengo el armado del quad, pues es lo que voy a utilizar. Voy a utilizar que el Direct Mode va a estar en el canal 6 y el Brain Mode también va a estar en el canal 6. De tal manera que la zona central serían estos dos modos. Le doy a salvar y en el momento que yo arme el quad, ¿veis? Ahí tenemos el Direct Mode y el Brain Mode. Diréis, bueno, ¿y por qué no armado? Bueno, pues no armado simplemente porque yo el acelerador lo tengo aquí en la mitad. Si yo el acelerador lo tengo abajo del todo y armo, ya tenemos el dron funcionando. El resto de modos, pues ya a vuestra propia elección. El Quopa sería el famoso tortuga. Aquí tenemos para poder guardar un segundo y un tercer perfil. Etcétera, etcétera. El Fail Mode, Acro Level. Yo no toco más. Yo me gusta volar así. Vuelo siempre en acro. No necesito
el acro level, aunque el acro level, que sería el... Bueno, más que el acro level, el level, que sería el angle, o sea, el que sí está limitado y no se va a girar más de cierto ángulo, lo puedo poner, por ejemplo, en el 7, creo recordar que era, hemos dicho, no, el 8, que era esta palanca de aquí, ¿veis? Para el estabilizado. Pues lo vamos a poner ahí y lo voy a salvar. Ya está, no se necesita absolutamente más nada. Estos son las maravillas de este feed y de este configurador. Después podemos entrar en profundidad todo lo que se quiera. Después podemos aquí entrar en configuración, por ejemplo, y ver que nos ha configurado por ese bus el TX en el puerto UART 1, que podemos poner la telemetría del Crossfire, que siempre va a tener doble armado. El OSD en este caso no está puesto. Aquí tenemos nuestra consola. Nuestra consola es como el CLI de Betaflight. Tenemos el resumen para ver los hex. Podemos cambiarle los tonos. Aquí podemos seleccionar el de Mario, el de Juego de Tronos, la marcha imperial o directamente silencio. El timing, de medio, alto, todo esto es exactamente igual que cualquier otro programa. El Start Power para ver cuándo, digamos, con qué fuerza arrancan los motores, para poder cambiarlo. Todo lo que tengamos en otro configurador no hay nada. Aquí están los famosos bits, cosa que gracias a Dios yo todavía no he tenido que tocar. Aquí tenemos los bits, el del roll, el del pitch, el del yaw. En fin, los rates. Y la curva, que sí tiene un poco de expo, que ya nos ponen por defecto, ¿de acuerdo? La telemetría, me hace mucha gracia la telemetría porque digamos que es la previa del dron, ¿vale? Que cuando la mueves, pues aparece en pantalla. Y si nos fijamos, este dron no volaría en la vida. No sé, los señores que le han puesto las palas no se han dado cuenta que estas palas están, mira las dos delanteras están iguales. Esto no va a volar en la vida. También pasaba en Betafly, pasaba en OpenPilot. Ninguno le pone las palas bien, tío. Y nada más. Y aquí en las noticias, pues tenéis pues, la propaganda que tienen ellos, la guía de condensadores, qué condensadores hay que poner, por qué la dirección de los motores, la instalación del Spectrum, para la Tanari, el Lua, el famoso Lua del TBS, el Smart Audio, etcétera, etcétera. Tenéis tutoriales, todo lo que queráis. Y aquí en este apartado, en Settings, podéis quitar el vídeo del principio en el que salía dando vuelta a ese puente. Tenéis la licencia, la revisión de historia, etcétera. Aquí también podemos cambiar a español los menús, si los queréis tener en español. Y ahora vamos a ir a un apartado que es muy interesante. Aquí nos vamos a configuración. Nos vamos a ir aquí en ensayos y vamos a ensayar los motores. ¿Y qué es el ensayo de motores? Bueno, por el ensayo de motores he removido las hélices, he conectado la batería, la radio está apagada, la voy a apagar y estoy sosteniendo el quad en la mano. Voy a sostener el quad en la mano y vamos a iniciar el test. Atentos. El motor 1, no estoy tocando nada. Motor 2, motor 3 y motor 4. Una vez terminado, te da un resumen y te da el estado de tus motores. Es muy importante que estas cantidades no superen los 1800 aproximadamente y vemos la salud de nuestros motores tanto cuando frenan como cuando el acelerador está al 100% o cuando está al 90%. Los valores pues son perfectos. Bueno, podrían ser más bajos, ¿no? Pero están bien, ¿no? Están entre 1200, 1300, este está un poco más tocado, 1500. Y ahora voy a repetir la prueba, ¿de acuerdo? Poniendo estas tuercas, que son las tuercas mías, las que yo utilizo para estos motores, que no son los de serie de estos motores, que son los T-Motor, y que aunque parezcan que están bien, que no tienen golpes, ¿de acuerdo? Vais a notar que cambia por completo la percepción
de cómo están nuestros motores. Y esto es algo que preocupa mucho a los compañeros cuando hacen por primera vez esta prueba. Se resistía, aquí está. ¿De acuerdo? Apretamos un poquito para que no tengan holgura. Y voy a repetir la misma prueba. Voy a coger el dron con la mano. Perdón, que esto es por el OBS, que está quejándose de mi tarjeta gráfica, que no la tengo. Le voy a decir que listo. Y voy a repetir el test, el ensayo de motores. Voy a poner en inglés porque así sabemos cómo es el test motor. He removido, tengo la conexión de la batería, tengo la radio apagada y lo estoy sosteniendo con la mano. Iniciamos el test. Y ya ha terminado. Fijaros la burrada de las cantidades que nos aparecen en pantalla. Este está totalmente hecho un traste, ¿de acuerdo? A la hora de frenar. Este nos supera los famosos 1800 y por eso ya nos está pintando en rojo. Las cantidades que están pintando en rojo, digamos que son las peligrosas, las que están mal. Esto, al 90% de este motor todavía está bien, pero aquí tenemos 7000, aquí tenemos 3000, aquí tenemos 2000. Cantidades que difieren muchísimas unas de otras. Hay compañeros que empiezan a decir, los motores no están tan mal, si no tienen golpes, son nuevos, y se empiezan a comer el coco, a cambiar cojinetes, etcétera, etcétera. Bueno, fijarse bien que lo único que yo estoy haciendo es retirarle las tuercas, las importantísimas tuercas que parecen que no, pero son metales, y al fin y al cabo esto lo que hace es que nos desbalancea por completo el quad. Así muchas vibraciones vienen precisamente de las tuercas, de los golpes que damos cuando caemos boca abajo. Fijaros otra vez el test de motor. Motor 1. Motor 2. Motor 3. Y motor 4. Ha terminado el test y mirad las cantidades. Ninguna en rojo, todas en valores normales. De hecho, el motor 3 es el que mejor está, porque el motor 3 es el último que tuve que cambiar. En la World Cup de Sevilla me salió ardiendo de una caída que tuve, una pala que se dobló, una versión en la que prácticamente intenta corregir todo, era la versión 306, quiero recordar, y en el momento tienes una pala doblada, entran en avalancha y se quema el motor en nada, en segundos. Eso, gracias a Dios, ya está corregido en estas versiones que están ahora ya disponibles y que son las estables, y no ocurre. Por eso este motor tiene estas cantidades, ¿no? Tan buenas y tan bajitas, por debajo de 1000. Pero hasta 1800 no tenemos ningún problema. De hecho, aquí está el 100%, está en 1800. Digamos que de los 4 motores sería el que peor está y sigue estando en perfectas condiciones. Esto, como estáis viendo, parece una tontería. Las tuercas están perfectas, no tienen golpes, no están machacadas como pasan con algunas que son de materiales más blandos, como aluminio, y sin embargo afectan muy mucho al rendimiento de los motores y el balanceo de nuestros motores. Bueno, pues hasta aquí este pequeño tutorial. Espero que os sirva, que os valga. Daros un par de tips para aquellos que ya, digamos, se manejan de Racefly. Hay 2 apartados que no están disponibles en la web de ellos, pero que si escribimos en la página de ellos racefly/configurator, pues vamos a poder acceder al repositorio de configuradores que tienen ellos, desde las versiones antiguas hasta las versiones incluso que todavía son betas. Ahora mismo hemos dicho que estábamos en la 324, sin embargo existe la 326, 52, 62, la 74, que es lo que yo estoy usando actualmente y que va muy bien, recomendada por Dani Pacha, y que ahora mismo está pues por la 409 y parece ser que va a salir ya mismo la 416. Si en vez de /configurator vamos y ponemos /firmware, pues tenemos exactamente lo mismo, un repositorio con todos los firmware que están ahora mismo disponibles y que tenemos aquí, como estáis viendo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que os haya servido. Darle a like si os parece interesante, compartid en vuestras redes y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.